este circuito funcione 3 veces. Bien, pueden ver la pantalla de la pizarra. Como estas ayudantías pueden hablar sin problemas, igual va a grabar el audio. Sí, se ve. Bien, a ver, por si acaso voy a revisar. Alguien escribió, creo. Bueno, sí, está grabando la clase, pero como les dije, como es ayudantía, así que pueden hablar si desean cuando tengan dudas. Bien, entonces tenemos el circuito del semáforo que funcione 3 veces. Lo que quiero enseñarles aquí es la diferencia entre poner el contador con el temporizador y con el Q. Para ello vamos a hacer el circuito. Del semáforo lo más rápido que podamos. A ver, I1 al set Q1. El Q1 era el temporizador 1. Y aquí recuerden, retarda la conexión, segundo, y aquí colocamos 0,3. Bien, entonces le ponemos aplicar, cerrar. Una vez colocado el tiempo, aquí se va a guardar tras que pongamos su contacto. Si se fijan, segundo, 3. Bien, continuemos entonces. Este tenía que resetear. Ah, perdón. Era Q3. Sí, era set Q3 y tenía que resetear Q3. Ya que habíamos dicho que el de abajo, la luz verde, era Q3. Bien. Y tendría que aquí setear Q2. Luego teníamos el Q2 que alimentaba el temporizador 2. Este era de 0,2 segundos. Perfecto. Bien, está todo guardado. Ya, este tenía que resetear Q2 y setear Q1. Y por último teníamos el Q1 que alimentaba al temporizador 3, que era de 0,3 segundos. Y el temporizador 3 reseteaba Q1 y seteaba Q3 para que todo vuelva a iniciar. Luego aquí teníamos el pulsador I2 que tenía que resetear todos los Q. Bien, este era el circuito del semáforo. Esto lo hemos avanzado en clase, así que lo deben tener. Para revisar que esté todo bien, lo voy a simular. Bien, un detalle, ya saben, antes de simular, tienen que colocarlo en pulsador. Como les iba diciendo, yo le voy a decir cuándo van a usar interruptores. Bien, ahora si le doy I1 va a encender. Y esperemos que recorra toda la vuelta a su funcionamiento. Ah, perdón. Este lo cambié y este me olvidé cambiarlo. Era Q3. Ahora veamos. Bien, vemos que sí funciona el semáforo, ¿cierto? Entonces,
Con el I2 lo apagaba en cualquier momento. Bien, ahora un detalle antes de pasar a hacer el contador. Seguramente ustedes se fijarán que, digamos, cuando esté en Q2, si vuelvo a apretar I1, se vuelve a encender el Q3. Y comienza a pasar esas cosas. Recuerdan, para evitar ese problema, aquí tenía que poner un contacto negado. De nuevo, veamos el problema. Ahí, cuando Q2 está encendido, si aprieto Q3 se enciende, ¿cierto? Y para evitar que se encienda Q3 cuando Q2 estaba encendido, tenía que ponerle un contacto normalmente cerrado al set del Q3. Y lo colocaba aquí. Bien, ahora veamos qué pasa. Cuando esté encendido el Q2, presionamos, no se enciende. Cuando está encendido el Q1, si presionamos, se enciende. Entonces otra vez me topo con ese error. Por lo tanto, cuando esté encendido Q1, no quiero que encienda Q3. Así que igual usaría un contacto cerrado del Q1 para que no encienda el Q3. Ahora sí veamos. Lo enciendo. Cuando está encendido Q2, ya no enciende. Y cuando está encendido Q1, tampoco enciende otra vez el Q3. Y de esa manera evito que se encienda cuando está encendido el Q2 o el Q1. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta antes de continuar. Bien, entonces no hay ninguna pregunta respecto al semáforo. Bueno, entonces creo que no hay ninguna duda. Ahora sí, como les iba diciendo, a cualquier circuito yo le puedo poner un contador para que cuente la cantidad de veces que hace un proceso. Bien, para ello lo que hacíamos era añadir el contador CC1, le ponía en este caso 3, aplicar, cerrar, y su contacto C1 lo ponía a todos los resets. Reset Q1, reset Q2 y reset Q3. Bien, ahora quiero que entiendan esta parte. Yo tengo que averiguar cuál es la señal que me va a alimentar al contador. A ver, primero analicémoslo. Enciende la luz verde con el Q3, luego pasa a la luz amarilla con el Q2, luego pasa a la luz roja con el Q1 y después vuelve a iniciar. Hasta ahí ya sería una vez. Tiene que realizar el proceso 3 veces. Entonces veamos qué pasa si yo aquí le pongo Q1 para que cuente. Veamos ese detalle, a ver. Si yo presiono I1 ya funciona. Bien, hace el cambio, ya va una vez. Esta sería la segunda vez que funciona.
Y como vemos, a la tercera vez que funcionó, la luz roja no estuvo prendida por los 3 segundos que debería estar. ¿Entienden? Por ese motivo no puedo usar Q1 como el contador. Entonces tendría que buscar la última señal antes de hacer el cambio, que en este caso sería el temporizador. ¿Por qué el temporizador? Porque cuando veámoslo desde el principio, se enciende Q3, pasan los 3 segundos, hace el cambio. Se enciende Q2, pasan 2 segundos, hace el cambio. Aquí, cuando se enciende Q1, pasa los 3 segundos y me manda una señal para hacer el cambio. ¿Quién me manda esa señal? El temporizador. Entonces por eso aquí tengo que poner el T3. Bien, entonces ahora veamos cómo va a funcionar. Ahí va una vez. Ahí va dos veces. Y veamos ahora en la tercera vez que el Q1 funciona a los 3 segundos. Y como ven, a la tercera vez ya se apaga los 3. Entonces por más que yo presione I1, no va a encender. Bien, entonces la única manera de encender este circuito de nuevo sería ir al PLC, darle stop y darle run de nuevo para que el contador se resete. Bien, entonces, ¿entendieron este ejercicio? Sí. Sí, Bueno, como le dije, este circuito era simple, se lo había enseñado, solo que quería mostrarle la diferencia entre poner el Q1 y el T3. Es mejor verlo así en el programa que estar explicándolo en pizarra. Bien, así que lo importante de este circuito es esta 1, 2, 3, 4 líneas, porque lo demás ya lo hemos avanzado. Bien, entonces voy a hacer un nuevo circuito. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser encendido secuencial y apagado secuencial. Bien, a ver, me voy a explicar un momento en este circuito. Lo vamos a hacer de dos motores. ¿Ya? Yo voy a tener un motor Q1 y un motor Q2. Bien, ahora cuando yo digo encendido secuencial, quiero decir que va a encender el Q1 y luego va a encender el Q2 de manera automática. Entonces, yo con un pulsador I1 voy a encender el motor Q1 y 3 segundos después voy a encender Q2. Listo. Hasta aquí los dos motores están encendidos. Ahora para apagar, yo pondría un I2 para que apague Q1 y 3 segundos después apague Q2. Entonces revisemos de nuevo. Aprieto I1, enciende Q1, 3 segundos después enciende Q2 y los dos se quedan encendidos. Bien, ahora para apagar, aprieto I2, apaga Q1,
y después de 3 segundos recién apaga Q2 y los dos se quedan apagados. ¿Entendieron la pregunta? Sí. Bien, se va a ver mejor en el programa. Bien, entonces tenemos que tiene que encender secuencialmente primero Q1 y luego Q2. Esa parte es fácil. Empezamos con el pulsador I1 que va a encender el motor 1. Ahora, como les dije, 3 segundos después tiene que encender el Q2. Si hablamos de tiempo, tengo que usar un temporizador. Aquí coloco 0,3, aplicar, cerrar. Ahora el que va a alimentar al temporizador va a ser el Q1, ya que el Q1 es el que se mantiene encendido. Listo. Bien, ahora el temporizador 1, pasados los 3 segundos, va a encender Q2. Bien, de esa manera tenemos el encendido secuencial. Podemos revisarlo. Presiono I1, enciende Q1 y 3 segundos después enciende Q2. Bien, hasta aquí no hay ningún problema. Ya hicimos la mitad del circuito. El problema está en el otro temporizador. Vamos a verlo ese detalle. En la pregunta dijimos que cuando yo presione I2, apaga Q1 y 3 segundos después, o sea, otro temporizador, tiene que apagar Q2. Reset Q2. Ahora el problema está en cuál va a alimentar al TT2. Bien, antes de continuar, para que me entiendan el funcionamiento del circuito, lo voy a alimentar con el I2. Veamos a ver. Con I1 vemos que enciende Q1 y enciende Q2. Perfecto. Ahora con I2 lo voy a mantener presionado para que vean cómo debería funcionar. Presiono I2, se apaga Q1. Perdón, me olvidé programar el tiempo en este de acá. Como les dije, ustedes también tienen que ir practicando para que cuando les pase estos errores sepan cuál es el que falta programar. Bien, continuemos. Presiono I1, se encienden los dos. Perfecto. Ahora voy a mantener presionado para que apague Q1 y luego apague Q2. Como ven, ese sería el funcionamiento del circuito. Pero hay un problema. Y veamos cuál es. Ahí. Cuando yo presione I2, al ser pulsador, lo voy a soltar. Entonces este temporizador no tiene tiempo suficiente para actuar. Como vieron, presioné I2, apagó Q1, pero este no está contando porque I2 no lo mantengo presionado. Bien, entonces vemos que I2 no me sirve. Tendría que buscar otra señal. Entonces, ¿qué señal le pondría aquí? Pongámonos a analizar. Bien, hasta aquí en la mitad del ejercicio los dos están encendidos, perfecto. Ahora el detalle está en el apagado. Cuando presiono I2 se apaga Q1, ¿cierto? Entonces Q1 está apagado y Q2 está encendido. ¿Con cuál debería yo alimentar al TT2? A ver, respóndanme eso ustedes.
Con Q2. Bien, una opción sí sería con Q2. A ver, ¿alguien más quería decir algo? Bien. Entonces, pero veamos qué pasa si lo alimento con Q2. A ver, creo que alguien quiere ingresar. Me fijo un momento. Sí, ya me respondieron, era Q1 negado. Pero quiero que vean qué pasa si yo le pongo Q2. Como lo ven, yo no hago nada y este ya está ahí funcionando, ya que cuando Q2 está funcionando, está alimentando el temporizador. ¿Entienden? Como lo ven, no estoy haciendo nada y lo apago y lo enciendo, lo apago y lo enciende. Entonces, por ese motivo no puedo usar Q2. Tendría que ser Q1 negado. ¿Por qué Q1 negado? Porque quiero que vean esto. Ya, ahí. Al momento de presionar I2, apago Q1. Y al apagar Q1, ¿qué pasa con este? Vuelve a su estado de reposo, que es cerrado, y alimenta al TT2. ¿Entienden? Veamos. Presiono I2. A ver, voy a poner esto acá para que vean el tiempo. Perfecto. Presiono I2 y se apaga Q1. Y como este es negado, se vuelve a cerrar, alimenta el temporizador, pasa los 3 segundos y se apaga automáticamente. Entonces veamos una vez más. Presiono I1, enciende Q1, luego enciende Q2. Perfecto. Ahora cuando presione I2, apaga Q1 y luego apaga Q2. Entonces de esta manera ya tengo el encendido secuencial y apagado secuencial de dos motores. Ahora como lo ven, esto me puede llegar a generar alguna falla en algún momento, dependiendo qué tan exigente sea mi circuito. Bien, pero esto por ahora lo vamos a obviar. Cuando lleguemos al logo, vamos a avanzar memoria y vamos a avanzar cómo solucionar este problema. Bien, pero hasta el momento ese sería el circuito de encendido y apagado secuencial. ¿Se entendió bien? ¿Tienen alguna pregunta? No hay nadie más. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar. Como yo les dije, bien, como yo les dije, a cualquier circuito yo le puedo poner un contador que cuente la cantidad de veces que realiza un proceso. A este circuito yo le puedo poner un contador de esta manera. Le pondría el CC1, le pondría 3 veces, aplicar,
cerrar. Bien, a ver, antes de continuar, ya. Recuerden, se pone el contador, luego se pone su contacto abierto y este a todos los resets. El único detalle está en saber cuál va a alimentar al contador. Bien, ¿me pueden responder cuál sería el que alimenta al contador? T2. Sí, sería T2. Porque cuando termina de apagar el último motor, ahí recién debería contar una vez. O sea que sería cuando pasen los 3 segundos, que me indica el T2. Pero acá hay un detalle. ¿Qué pasa si yo no inicio el circuito hasta que este tiempo se complete, como yo les decía? Ese pequeño error. Este ya empezaría en 1. Algunos dirán, eso se soluciona aumentando un valor. Pero ¿qué pasa si da el momento que yo inicie simulación y aprieto I1? Y aquí ya no está iniciando en 1, inicia en 0. Como les dije, hay pequeños problemas, depende de qué tan exigente sea el circuito, que es recomendable que ninguna línea tenga energía como vemos acá. Por este detalle lo vamos a solucionar en Logo. Pero en Easy lo podemos hacer así como práctica. Bien, no se preocupen que esto no va a entrar en el examen, solo está para que vean la diferencia. Bien, entonces inicio. Perdón, voy a iniciar. Ya, voy a iniciar antes que cuente. Ahí. Vemos que encendió y vemos que apaga y cuenta 1. Entonces para la segunda, enciende, apaga, cuenta 2. Enciende y apaga por tercera vez y por más que yo intente ya no va a funcionar el circuito. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, como les dije, este circuito es 100% funcional. El único problema es este de acá. Recuerden siempre en los circuitos es preferible que ninguna línea tenga energía como hacíamos anteriormente. Porque como vemos, si empieza con líneas con energía puede llegar a alterar algunos parámetros del programa. Bien. Entonces, si no hay pregunta, voy a hacer otro ejercicio más. Bien. Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio de dos cintas transportadoras.
donde la primera va a ser manejada con motor Q1 y la segunda va a ser manejada con motor Q2. Ambas cintas van hacia la derecha. Bien, ahora vamos a hacer un sistema empaquetado. Bien, en esta cinta transportadora van a haber pequeños objetos que van a ir cayendo de uno en uno hacia una caja en esta cinta de Q2. Ahora aquí, en este preciso punto, aquí, va a haber un sensor, llamémoslo I3. Bien, ese sensor lo que va a hacer es va a contar cada vez que caiga un objeto en la caja. En otras palabras, voy a empaquetar una X cantidad de objetos en la caja del Q2. Bien, una vez termine de llenar la caja, obviamente Q1 se va a detener y Q2 va a iniciar su movimiento para desplazar la caja. Bien, entonces de nuevo, cuando yo presione I1, va a encender Q1 para que comiencen a caer los objetos en la caja. Bien, y una vez cuente 3 objetos, vamos a poner 3 objetos detectados por I3, la cinta del Q1 se tiene que apagar y Q2 se tiene que encender para que la caja se desplace hacia la derecha hasta un sensor, puede ser final de carrera, un láser, etcétera. Un sensor en esta posición, aquí, para que detenga el movimiento del Q2 y termine el proceso. Bien, ¿se entendió esa explicación? Bien, como le dije, mejor es verlo en la simulación para que así lo entiendan mejor. Entonces vamos a hacer este circuito. Para empezar dijimos que I1 va a encender el Q1, así que eso es sencillo. Bien. Ahora si vemos, como dije, tienes que contar 3 objetos que caigan en esta caja de acá para que haga el cambio. Entonces, ¿quién va a contar? El sensor I3. ¿Cuántas veces? 3. Entonces necesito un contador. Le coloco 3 veces. Aplicar, cerrar. Bien, entonces colocaría el sensor I3 que va a contar. Entonces cuando cuente 3 veces su contacto, tiene que apagar Q1 y encender Q2. Bien, antes de continuar, veámoslo el proceso hasta ahí. Presiono I1 y vemos que se enciende Q1 para que se desplacen. Aquí, bien. Entonces el sensor I3 va a contar 1, 2 y al tercero hace el cambio, ¿cierto? Bien. Vemos que cuentan los 3, hace el cambio y
Una vez que hace el cambio, obviamente Q1 está detenido, Q2 va a empezar su movimiento haciendo que la caja se desplace hasta que llegue a I2 para que se apague. Ese nos falta. Bien, veámoslo de nuevo. I1 enciende y cuento. 1, 2, 3, hace el cambio. Y me faltaría el último, que era el I2. Al final de la cinta transportadora 2 que apague Q2. Perfecto, entonces presiono I1, comienzan a caer los objetos, cuenta 1, 2, 3, hace el cambio y la caja se va a desplazar hasta que llegue al Q2. Bien, como ven, acá hay un problema. No basta solo con poner el I2 al reset Q2, porque ahí detecta que llegó al final y se apaga, ¿cierto? Pero si suelto el I2, vemos que este otra vez vuelve a setear Q2. Entonces aquí tendría que poner... Bien, a ver, veamos. Quiero que sepan. Ya. Aquí está el error. Si aprieto I2 lo apaga obviamente. Y si lo suelto, otra vez lo vuelvo a encender. ¿Quién lo enciende? Este de aquí, el C1. ¿Y por qué lo enciende? Porque este ya contó sus 3 veces. Bien. Entonces lo que tengo que hacer en este caso sería resetear este contador para que al momento de resetear este contador vuelva a cero y este se vuelva a abrir. Veámoslo. Reset C1. Así. Entonces, ahora sí veamos. Cuenta 1, 2, 3. Y hace el cambio. Ahora cuando llegue al final presiono I2 y van a ver que al momento de presionar I2 va a resetear el contador y este obviamente se vuelve a abrir haciendo que no se vuelva a encender como hace un momento. Entonces están viendo que en este circuito sí necesito resetear el contador para que ya no me energice esta parte del circuito. Bien, entonces este sería el programa del ejercicio que hicimos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, sí, me comentaban que faltaba el reset. Sí, eso era lo que puse. Bueno, conforme ustedes vayan practicando, ya tienen que ir averiguando cuáles son los que me generan problemas y cómo solucionarlo. Como ven, en este caso el problema era que el contador se quedaba encendido. Y para solucionarlo tenía que apagarlo y preferiblemente lo apagaba en el momento que me estorbaba su señal, que era aquí. A ver, algún comentario. Sí, en el examen solo usaremos pulsadores. Bien. Entonces, si no hay preguntas hasta aquí, como le dije, a este proceso también podríamos ponerle un contador que me cuente la cantidad de veces que se hizo el proceso en general.
Recuerden, para contar la cantidad de veces, lo que hacíamos era poner un contador. En este caso ya no C1 porque lo estábamos usando. Colocaríamos el CC2. Pondríamos un valor de 3, aplicar. Perdón, antes de continuar se pone esto. Y mando todos los resets, que en este caso son 2. Ahora, ¿con cuál alimentaría al CC2? ¿Ustedes me responden? Con el IDO. Sí, con el I2. Bien, a petición del ejercicio de contar y descontar, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, continuemos con este, era I2. Bien, veamos. Presiono 1, cuenta 3 veces. 1, 2, 3. Hace el cambio, presiono I2. Bien, hasta ahí ya llenó una caja, por así decirlo. Por lo tanto, terminó un proceso. Veamos otra vez. Cuento 1, 2, 3. Ya funciona la segunda. Apago, ya llenó otra caja. La tercera vez. 1, 2, 3. Apago. Y ya contó 3 veces y como vemos este contador está reseteando, haciendo que no me permita encender de nuevo el circuito. Entonces, como ven, a cualquier circuito se le aumenta el contador todos los resets. El único inconveniente es encontrar cuál es la señal que va a alimentar a ese contador. Si logran encontrar la señal, lo colocan y ya está su proceso. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, había una pregunta que hacían anteriormente, una más compleja del parqueo que cuenta y que descuenta. Ya. Bien, nosotros, si recuerdan, hicimos el parqueo de 2 luces. Pongámosle Q1. A ver. Ya, a ver. Este me indicaba cuando había espacio, ¿cierto? Y este cuando estaba lleno. Ahora, ¿qué pasa si, si hubiera una tercera luz? Y esta que me indica que falta un espacio para que se llene. A ver, lo pondría aquí. Falta uno. ¿Entienden? Tendría yo 3 luces. Una Q1, Q2 y Q3. Bien, pero
Ya, para empezar lo vamos a hacer de 5 movilidades, igual que el anterior. Si recuerdan, nosotros hicimos solo con 2 luces que había espacio y que estaba lleno. Pero ahora me añaden una tercera luz que me indique que falta uno. Entonces, analicemos esto. Este va a estar el Q1 va a estar prendido. Aquí lo voy a poner. De 0 a 3. El Q2 va a estar prendido solo cuando indique 4. Y el Q3 va a estar encendido cuando indique 5. ¿Entienden? Sí. Bien, entonces tenemos parqueo con 3 luces. Esto hay distintas maneras de resolverlo. Yo lo voy a resolver por partes. Primero voy a agarrar estas 2 luces, Q1 y Q2, y lo voy a hacer como hicimos el anterior parqueo. Si recuerdan el anterior parqueo, Q1 funcionaba de 0 a 4 y Q2 funcionaba cuando esté en 5. Aquí le reduje 1, ya que este va a alumbrar cuando falte 1 y este del 0 a 3. Empecemos. Si recuerdan, era así. Y 1 al CC1. Como les dije, vamos a reducir 1. Si era 5, ahora va a ser 4. El I2 al DC1. Se quedó en 4, perfecto. Y aquí colocaba un temporizador de 0,1 segundo. 0,10. Ahí, aplicar, cerrar. Bien, y si recuerdan tenía que poner un temporizador aquí al CC1. Bien, cuando ustedes estén programando así y quieran aumentar un espacio, le dan clic derecho al primero y dice insertar vía lógica. Perdón, era insertar vía lógica vacía. Ahí, y como ven, añadí un espacio. Y para borrar, de la misma manera, clic derecho, borrar. En este caso quiero insertar. Ponía el temporizador y alimentaba así. De esa manera contaba y descontaba este contador. Ahora si recuerdan, el C1 iba al Q2 y el C1 negado iba al Q1. Bien, hasta ahí veámoslo a ver. Ya. Entonces tenemos que el parqueo que Q1 tiene que estar encendido entre 0 y 3 movilidades. Ahorita está encendido y aquí podemos verlo. Cuento 1, 2, 3, hasta ahí está encendido. Y cuando llega a 4 tiene que encender el Q2. Ahora si sale una movilidad, descuenta 3, descuenta 2, descuenta 1. A ver, descuenta 2, descuenta 1. Van a tener cuidado al momento de presionar. Como están muy juntos puede ocasionar problemas así. Tienen que presionar correctamente. Bien. 4, cuento 3, 2, 1. Ahora otro detalle en circuitos como este. Si se fijan, aquí yo le puse un tiempo de 0,1. Pero si yo presiono así, un clic nomás, como ven no descontó. Ya que este es 0,1. Si fuera 0,01, ahí tal vez podría contar.
Pero al ser un simulador tiene retrasos de tiempo y etcétera. Así que dejémoslo en 0,1 y asegurémonos que pulsamos bien el sensor I2. También he sabido que un auto no va a pasar a esta velocidad y ya lo detecta el sensor. Se toma su tiempo para pasar, entra y ya descuenta. Bien, entonces hasta aquí tenemos que el Q1 enciende de 0 a 3, el Q2 enciende cuando hay 4. Ahora nos falta el Q3 que encienda cuando esté en 5. Bueno, solo necesitaríamos aquí añadir otro contador. Insertar vía lógica vacía. Y añadiríamos otro contador. Lo puse aquí mismo porque ya sabemos que I1 vamos a mandar señal para contar y I2 a través de TT1 va a mandar la señal para descontar. Así que por eso lo puse aquí para no estar poniendo otro I1 y otro TT1, ¿entienden? Como es repetido, simplemente lo empalmo aquí. De la misma manera aquí tengo que poner el DC2 alimentado con el I2. Así que voy a añadir otra vía lógica y colocaría el DS2. Así. Bien, este es de 5 y el otro de 4. Bien, para que no se pierdan, hasta aquí está todo entendido. ¿Tienen alguna duda para continuar? A ver, veamos. Bien, me preguntan qué hace DC, era descontar. Bueno, esa pregunta la vamos a responder al final, ¿ya? Ahorita vamos a responder preguntas del ejercicio. Terminamos este ejercicio y ya van a haber preguntas para responder, para que vayan al examen sin dudas. Bien, entonces una vez más, ¿tienen alguna duda respecto a por qué coloqué estos dos? Bien, si no hay duda, vamos a continuar. Entonces yo tengo dos contadores. Uno que va a contar hasta 4, que lo que me va a hacer es administrar estas dos luces. Ya sabemos que esta va a alumbrar de 0 a 3 y el Q2 va a alumbrar cuando sea 4. Ahora, con este de acá que cuenta hasta 5, lo que va a hacer es alumbrar el Q3. Entonces pondría su contacto abierto, el C2, y con ese alimentaría el Q3. Entonces veamos. Ahorita hay 0. A ver. Lo malo es que no se pueden ver los dos contadores al mismo tiempo. Bien, veamos. 0, 1, 2, 3, 4. Ya alumbra cuando hay 1. Si le aumento uno más, alumbra cuando hay 5. Pero como vemos, este de aquí tengo que apagarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si descuenta? Descuenta 4, descuenta 3, descuenta 2, 1.
Otra vez 2, 3, 4, hace el cambio, 5. Bien, el único problema que tengo ahora es que estos dos quedan encendidos. ¿Recuerdan cómo solucionar cuando este esté encendido que no funcione el otro? ¿Qué tenía que hacer? Un temporizador. No, recuerden pues cuando... El negado del Exacto. primero. Bien, cuando Q3 está encendido, no quiero que encienda Q2. Entonces tendría que poner el negado del Q3 donde está el Q2. ¿Entendieron eso? Recuerden a ver los ejercicios que hicimos del arranque estrella triángulo, del inversor de giro. Cuando yo quería evitar que se encienda uno cuando está encendido el otro, le poníamos el negado. Entonces, de la misma manera, cuando está encendido el Q3, no quiero que encienda el Q2, así que aquí le colocaría el negado del Q3. Bien, entonces empecemos. Ahorita hay 0 movilidades. Ya vamos a verlo aquí. Cuento 1, 2, 3. Está bien, funciona Q1. Ahora cuando llega a 4, se apaga Q1 y se enciende Q2, indicándome que solo queda un espacio. Y si entra otra movilidad, hace el cambio, indicándome que está lleno. Ahora, si se sale una movilidad, otra vez me indica que hay uno y aquí que ya hay espacio. Como lo ven, de esa manera ya tengo mi parqueo con 3 luces. Perdón, como ven, estaba presionando en medio de los dos y no contaba ni descontaba. Ya. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto a este circuito? El negado se utiliza cuando queremos que el otro no se encienda, tenemos que ponerle el negado del que está encendido, ¿no? ¿No? Sí, así es. Bien, entonces, como vieron, no hemos avanzado nada nuevo, solo estamos aplicando más nuestro conocimiento en más ejercicio. Y como les dije, les recomiendo que vayan practicando, ya que como ven, a veces hasta yo me olvidaba en ingresar algunos datos, como por ejemplo que me olvidé programar un temporizador. Y si no practican, no van a saber por qué su circuito no funciona. Si recuerdan, cuando yo hice el ejercicio, vi que algo raro pasaba y sabía que era el temporizador que no contaba. Era porque no había programado. La única manera de acordarse de esos detalles es practicando. Surco, una pregunta. ¿Sí? El contador, ¿cómo era? Dijiste que cuando supongamos yo coloco 5, el contador lo cuenta 4, ¿era, no? ¿O era? Ya, lo que yo hice en este caso en particular, como necesito 3 luces y con el contador solo puedo administrar 2, ¿cierto? ¿Eso recuerdas del parqueo? Sí, sí. Bien, entonces lo dividí pues. Estas dos luces van a funcionar con un contador y esta va a funcionar con otra. Entonces, estas dos hice exactamente igual que el parqueo que hicimos, solo que mirando este esquema que hice,
tendría que usar un contador que llegue hasta 4. ¿Entiendes esa parte? Sí, lo entiendo. Es por eso que le decía -1. Como dice que falta un espacio, obviamente de 5, si falta 1, este es 4. Y este el resto, de 0 a 3. Bien, entonces me centré en hacer el contador hasta 4 con 2 luces, tal y como hicimos el contador, así que ahí no hay problema. Y este lo único que hice fue ponerle un contador de 5. Y para que alumbre cuando llegue a 5 y no me deje alumbrar a este cuando esté en 5, obviamente. Entonces eso fue lo que hice, no fue descontar porque yo quise nomás. Fue porque aquí lo dividí en 2. Bien, ahora quedó entendida esa parte. Sí, gracias, Silvio. Bien. A ver, entonces, ¿quieren realizar un ejercicio más? Sí, por favor. ¿Me, Sí, sí. me puedes explicar qué hace el C1 negado ahí ¿Este? con el Q1? Sí. Bien. A ver, vamos a borrar un ratito esto y nos vamos a centrar solo en este de acá. Ya. Veamos. Yo puse C1 negado porque sabemos que este representa normalmente cerrado y este alimenta al Q1. Y este no alimenta al Q2 porque obviamente este es normalmente abierto. Ahora veamos qué pasa cuando cuente los 4. Vemos que este se va a abrir y este se va a cerrar. Bien, entonces yo aprovecho esa particularidad de que este empieza con energía y este sin energía para alimentar tanto el Q1 como el Q2. Bien, como sabemos, este va a alumbrar de 0 a 3, este va a energizar de 0 a 3 y este va a energizar solo cuando llega a 4. Entonces uno es el inverso del otro. Pues les dije, yo aprovecho esa particularidad de tener los dos para que este de 0 a 3 me alimente el Q1 que me indica que hay espacio y este que solo se enciende cuando tengan 4 movilidades que me alimente al Q2. Entonces tengo eso. Aquí fíjate 0, 1, 2, 3. Vemos que aprovecho esa particularidad ya que normalmente cerrado alimenta. Y cuando llega a 4, este se abre y este se cierra. Entonces de esa manera ya no alimento al Q1, por lo tanto se apaga. Y alimento al Q2, por lo tanto el Q2 se enciende. Ahora si des cuenta, este se vuelve a abrir porque obviamente este es 3, no es mayor o igual a 4. Y este vuelve a su estado de reposo que es cerrado, otra vez alimentando al Q1. Entonces, como ya les dije, aprovecho esta particularidad de los dos para alumbrar estos dos focos. ¿Quedó entendido? Sí, sí, entendí. Gracias. Bien, entonces ya que vimos el circuito, a ver, lo voy a dejar como estaba. Ya. Ahí para que cuando vean el video vean este circuito. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Como les dije, esto es ya que el ingeniero tampoco avanzó mucho. Vamos a hacer el tanque de 2 niveles con contador. Ya, si recuerdan, tenía un tanque, Q1 que me llena el tanque y Q2 que vacía el tanque. Luego teníamos un I1
y 2. Bien, ahora como yo les dije, el programa, el circuito del tanque de 2 niveles no tiene nada de malo si se lo aprenden de memoria. Era así. I1 negado, seteaba Q1 y reseteaba Q2. I2 reseteaba Q1 y seteaba Q2. Bien, entonces si recuerdan, yo tenía este circuito. Entonces si perdón, me equivoqué, le dije que cuando es tanque de 2 niveles o sensores de nivel tiene que ser interruptor, tanto I1 como I2. Bien, entonces tenemos que comienza llenando, apago Q1, aprieto I1 y aprieto I2. Al momento de que esté lleno, hace el cambio para que vacíe. Ahora cuando está vaciando tengo que soltar I2 y tengo que soltar I1. Bien, entonces vemos que vuelve a llenar y este proceso se repite. Como pasa por el nivel I1, lo aprieto, llega al nivel I2, lo aprieto y vacía. Baja debajo del nivel I2, lo suelto. Debajo del nivel I1, lo suelto y vuelve a iniciar, ¿cierto? Ese sería el tanque de 2 niveles. Ahora bien, ¿qué pasa si yo a este quiero ponerle un contador? Como ya saben, le pongo el CC1, que cuente 3 veces. Y el C1 a los resets. Bien, ahora, ¿con cuál alimento al CC1? Bueno, ¿tienen alguna idea con cuál alimentaría yo al CC1 para que el tanque cuente? Porque tiene que contar cuando llene y vacíe. Ahí contaría 1. Llena, vacía 2, llena, vacía 3. ¿Cuál sería? Bien, el que sería el nivel I1. ¿Por qué I1? Porque el proceso, si recuerdan, es que llene y que vacíe. ¿Cuál me indica que está vacío? El I1. Entonces llena, vacía, cuenta 1. Llena, vacía, cuenta 2. Llena, vacía, cuenta 3, ¿cierto? Entonces yo le pongo aquí los 3 y veamos qué pasa. Llena, está lleno, comienza a vaciar, vacía, está vacío, cuenta 1, ¿cierto? Llena, está lleno, vacía y está vacío, cuenta 2. Pero vemos aquí un problema, que contó solo 2 veces, ¿cierto? Aunque esto esté en 3. Al igual que el otro, vemos que se mantiene energizado. Y eso hace que comience en 1. ¿Por qué comienza en 1? Si recuerdan, yo cuando le expliqué acerca del contador, cuando contaba el pulso, a ver, aquí lo voy a dibujar un poco. Cuando el contador contaba el pulso, lo hacía en este momento, en el flanco ascendente, en este momento.
O sea, cuando la corriente pasa de 0 a 1. Bien, 1 significa voltaje máximo. Si es corriente continua, 24 voltios. Si es corriente alterna, 220 voltios. Bien, y ahora si recuerdan en el PLC yo les dije que esta era la fase y este era el neutro. Si recuerdan el programa era de izquierda a derecha, funcionaba de fase hacia el neutro. Ahora, si este es fase y este es neutro, y ahora como lo vemos, esto está sin energía, ¿cierto? Entonces, el circuito está aquí, con 0 voltios. Ahora, cuando yo lo alimento con energía, van a ver este cable cambia de estado. De 0 cambió a 1, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue quedarse aquí en 1 todo el momento. Tras que le di run. Es por eso que este comienza en 1. Siempre va a tener este problema, no hay cómo solucionarlo así nomás. Porque este es normalmente cerrado. Por lo tanto, tras que energice la fase, cambia de 0 a 1. No hay cómo evitarlo ese. Bien, entonces, hay dos maneras de solucionar este error. Una, la más obvia, es aumentar 1. Perdón, sería 4. Aumentar 1 a lo que me pide. Si me pide 3 veces, le pongo 4. Entonces, llena, vacía, cuenta 1. Llena, vacía, cuenta 2. Llena, vacía, cuenta 3. Y por lo que vemos, ya no vuelve a encender por más que presiono. Bien, entonces esa sería una solución. Otra sería dejarlo en 3. Y utilizar otro pulsador que resete el conteo. Perdón. A ver, ¿pueden silenciar por favor su audio? Ya, entonces de nuevo. La otra solución sería utilizar otro pulsador que resete el contador. Y lo dejamos en 3. Y antes de iniciar todo el programa, este que empezó en 1 lo reseteo y lo dejo ahí. Entonces cuento hasta ahí una vez. Después llena, vacía 2 veces. Llena, vacía 3 veces. Y como vemos, el programa ya no permite que funcione de nuevo. Perdón, apreté el reset. A ver de nuevo, llena, vacía 1. Llena, vacía 2. Llena, vacía 3. Y como les dije, ya no funciona por más que yo apriete. Entonces tenemos esas dos soluciones. Una es aumentando un valor al contador. Y otra es aumentar un pulsador y colocarlo al reset. De esa manera ya tendría un tanque de 2 niveles que cuente 3 veces.